204-2023-00203G, relacionada con el proceso de restitución internacional de los niños Ángela Sabando, de 11 años, y Bruno Sabando, de 7 años, hijos del señor Mateo Sabando y de la señora Gladys Soto. Comparece la profesional responsable del informe psicológico forense. Por favor, indique sus nombres completos, profesión, especialidad y número de acreditación. Buenos días, señoras jueces presentes. Mi nombre es Irene Alejandra Rivadeneira Mendoza. Soy psicóloga forense y comparezco con calidad de perito psicóloga responsable de esta evaluación, de Ángela Sabando y de Bruno Sabando. Mi número de acreditación es el 00162025. Jura decir la verdad y actuar con objetividad, imparcialidad e independencia durante la sustentación de su informe. Sí, juro. Proceda con la sustentación de su informe. La evaluación se realizó en cumplimiento de la providencia de fecha del 18 de agosto del año 2023, emitida dentro de la causa número 01-204-2023-00203G, mediante la cual la jueza dispuso la intervención del equipo técnico considerando lo manifestado por el señor Mateo Sabando respecto sobre el traslado de sus hijos hacia el Ecuador y la preocupación por posibles situaciones de riesgo. En atención a esta disposición judicial, el objetivo fue valorar el estado psicológico y emocional de Ángela y Bruno, identificar sus necesidades y explorar cómo éstas experimentan el conflicto familiar, el cambio de residencia y el proceso judicial. Asimismo, identificar los factores de riesgo y protección presentes en su entorno. En resumen del caso y antecedentes, tenemos que Ángela y Bruno residían con sus padres en Italia y viajaron a Ecuador con su madre por vacaciones. Al no regresar, según lo previsto, el padre inició el proceso de restitución internacional y esto generó cambios de residencia, escuelas, rutinas y convivencia, además de una exposición indirecta al conflicto parental. El padre no consta con antecedentes psicológicos o psiquiátricos relevantes, mientras que su madre pues, se registra un episodio maníaco con síntomas psicóticos que requirió una hospitalización. Este diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y una falta de continuidad de este tratamiento. En la evaluación de Ángela, de 11 años, ella presenta antecedentes de TDAH. Durante la evaluación se mostró orientada y colaboradora. Expresó tristeza, preocupación y deseos de regresar a Italia, sin dejar de manifestar, obviamente, el afecto por ambos progenitores. También refirió un poco el miedo de algunos comportamientos de su madre, como expresiones religiosas alteradas y un episodio en el que hablaba de reiterada manera, incluso un episodio en el que retiró el implante coclear de su hermana. En la evaluación de Bruno tenemos que es un niño de 7 años, presenta hipocausa neurosensorial bilateral profunda y utiliza implantes cocleares. Se mostró colaborador y con comunicación acorde a su edad y condición. Se mostró colaborador y con comunicación coherente y conserva sus habilidades sociales, adaptación y vínculos afectivos. Extraña a su padre y desea mantener contacto con ambos progenitores. En la metodología y en los resultados refiere pues, que se utilizaron revisión documental, entrevistas clínicos forenses, observación, el VAS-3 y el CDI-2. En Ángela se identificaron ansiedad, problemas de atención y estado de ánimo negativo y leve, sin sintomatología depresiva grave. Mientras que en Bruno se observó una ansiedad con recursos adaptativos y sociales conservados y sin indicadores de depresión clínicamente significativos. Conclusión, ambos niños presentan funcionamientos acordes a su edad. Aunque muestren indicadores de ansiedad dentro de un contexto de cambios familiares y judiciales, no es posible atribuir estos resultados exclusivamente al conflicto parental. Ángela necesita estabilidad emocional, continuidad educativa, seguimiento psicológico y atención por su TDAH. Mientras que Bruno requiere continuidad de sus controles médicos, los implantes cocleares, la rehabilitación auditiva y el apoyo educativo. Los principales riesgos que se lograron ver son el conflicto parental, la incertidumbre de residencia y la interrupción de los tratamientos. Asimismo, como factores protectores tenemos que se encuentran los vínculos familiares, la relación entre los hermanos y las redes profesionales. La recomendación se recomienda priorizar la estabilidad emocional, familiar, educativa y médica de ambos niños. Mantener sus vínculos afectivos con los progenitores y evitar una exposición a discusiones o contenidos propios del proceso judicial. En Ángela se recomienda continuar el acompañamiento psicológico y el seguimiento de sus conflictos y de sus dificultades atencionales. En Bruno se debe garantizar la continuidad de los controles de sus implantes cocleares, la rehabilitación auditiva, la terapia de lenguaje y los apoyos educativos. Respecto a la madre, se recomienda mantener de forma continua el tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico prescrito por los profesionales que la trataron. Perito, ¿se ratifica en el contenido y en las conclusiones de su informe? Sí, señora Perito, me ratifico en la metodología, en los resultados y en las conclusiones expuestas, dentro del objetivo y del alcance de la evaluación psicológica realizada. Perito, ¿cuál fue el principal hallazgo de su evaluación? Bueno, fue la presencia de indicadores de ansiedad en ambos niños. En Ángela también se identificaron dificultades atencionales y manifestaciones leves de estado de ánimo negativo. Sin embargo, pues ninguno de estos presentó indicadores suficientemente como para establecer una alteración psicopatológica grave. Buen día, señora jueza y presente. Soy el abogado Luis Suárez, del número de acreditación 1321. Señora Perito, ¿puede asegurar que el conflicto entre los progenitores causó la ansiedad identificada en los niños? No, la evaluación permite identificar indicadores emocionales dentro de un contexto familiar y judicial determinado, pero no permite establecer que el conflicto parental sea la causa directa o exclusiva. También se consideraron los antecedentes personales, los cambios de residencia, las modificaciones escolares y sociales, y en Bruno, obviamente, sus necesidades médicas y comunicativas. Señora Perito, ¿por qué utilizó los instrumentos psicológicos? Porque estas evalúan áreas diferentes y complementarias. Por ejemplo, el BASC3 explora lo que es el funcionamiento emocional, conductual y adaptativo, mientras que el CDI2 profundiza un poco más en las personas manifestaciones relacionadas con el estado de ánimo. Entonces, ¿la elevación de problemas de atención de Ángela fue provocada por el conflicto entre sus padres?
No es posible establecerlo. Ángela presenta un antecedente de TDAH según consta en los informes, por lo que las dificultades atencionales deben analizarse considerando un poco esta condición previa. El conflicto familiar podría sí haber influenciado en su malestar, pero no puede ser considerado como una causa única de los resultados. Señora Perito, en este caso, ¿otro profesional podría interpretar los resultados de manera diferente? Un resultado aislado puede admitir diferentes explicaciones. Por esta razón, las conclusiones no se basaron en una sola puntuación, sino en la integración de varias fuentes. Una interpretación alternativa tendría que considerar los mismos antecedentes, resultados y condiciones de la evaluación. Entonces, el diagnóstico de trastorno bipolar de la madre significa que representa un riesgo para su hijo. No necesariamente. En el ámbito clínico forense, el diagnóstico por sí solo no determina un riesgo total. Deben valorarse los síntomas activos, la estabilidad emocional, el funcionamiento y la continuidad del tratamiento. En este caso, pues se consideraron que la descompensación que tuvo anteriormente, la interrupción terapéutica y el impacto emocional que fue referido por su hija Ángela. Sí, señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, de esta manera se da por concluida la intervención de la peritopsicóloga. Muchísimas gracias.